Bendiciones para todos, amados hermanos, que el Dios y el Padre de Yeshua Hamashiach de Nazaret esté con cada uno de ustedes. Vamos a estudiar lo que es el Salmo 55. ¿De qué se trata el Salmo 55? Ustedes saben que David tuvo diferentes clases de enemigos, los filisteos, Goliat, que eran enemigos ya externos, después enemigos dentro de su pueblo, como Doeg, como los Ifeos, Saúl, ya personas mucho más cercanas a él como Agitofel. David sabía lidiar con enemigos externos como los Goliat, personas que estaban fuera de su pueblo, que él no tenía contacto, que estaban en contra del Dios de Israel. Él sabía cómo enfrentar ese tipo de personas. Pero ahora, ¿cómo tú enfrentas personas que han son familia tuya, amigos muy íntimos, personas con las que tú te congregas, personas con las que tú convives, que te enseñan cosas, que te dan consejos? ¿Cómo tú vas a lidiar con ese tipo de personas? Esa fue la pregunta aquí de David. ¿Cómo yo voy a lidiar con personas que han sido tan cercanas a mí y que ahora son mis enemigos? Más o menos de eso se trata la temática del Salmo 55. ¿Qué hacer en esos casos? Dice el Salmo 55 en el verso 1, al músico principal sobre Nehinó, masquil de David. ¿Qué significa eso? Que este salmo es una adoración pública que está acompañada musicalmente y que hay una contemplación, una instrucción muy profunda en lo que se va a cantar. O sea, hay algo tiene un peso muy profundo en lo que David te está diciendo acá. Dice ya del verso 2 en adelante, para las traducciones cristianas sería el verso 1 en adelante, dice: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y responde, me clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Recuérdense que David tuvo un periodo de caída por el tema con Betsabé, con Betsabé. Se comienzan a levantar enemigos internos. Se comienzan a levantar personas que aconsejaban a David, que inclusive iban a adorar con David a el tabernáculo, que estudiaban Biblia, Torá con David, inclusive de su propia sangre. Entonces ahora David está en un momento de desesperación muy, muy profunda. En el inicio del Salmo, David tiene una desesperación y una angustia muy fuerte, muy, muy fuerte. Él no sabe qué hacer. Verso 1 hasta el 4, David no sabe qué es lo que va a hacer. Al final del Salmo, usted va a dar cuenta que David ya tiene una solución, pero ahora en el Salmo, al inicio, no sabe qué va a hacer, está en desesperación. Es como dice Isaías 53 del verso 3 al 4, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. David tiene un cierto tipo de sufrimiento mesiánico. Yeshua, en los días de su carne, como dice Hebreos, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Había una angustia muy profunda en ellos. Tanto en David como en Yeshua había angustia. Recuérdense que David es un prototipo mesiánico, un prototipo de Mesías. Y muchas de las cosas que David pasó hablaban de los sufrimientos del Mesías. Entonces ahora David está en angustia, está clamando, está sufriendo, no sabe a dónde ir. ¿Por qué David en este momento no sabía a dónde ir? Este salmo se da en el contexto de Agitofel y de Absalón. Agitofel era un consejero, un maestro, una persona demasiado cercana a David.
David le había contado casi todos sus secretos a Agitofel. Y ahora Agitofel está asesorando al hijo de David, Absalón, para que mate a David. No había lugar, no había entorno que Agitofel no supiese acerca de la vida de David. Agitofel sabía todo porque David se lo había dicho. Sus lugares de secretos, sus escondites, amigos, etcétera. Agitofel sabía todo. Entonces, esa situación llevó a David a que en este momento de exilio no supiera dónde ir, no supiese. Ahora, en el verso 4 y 5, dice David, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y horror me ha cubierto. David estaba, amados hermanos, se sentía totalmente devastado. Estaba en un estado espiritual bien caído, persecuciones, de todo. No hay una cosa que le dé más duro a un hombre de Dios que cuando hay elementos dentro de su corazón. Por ejemplo, cuando hay problemas dentro de la familia, en el hogar, con tus hijos, tu esposa, tus amigos, no hay una cosa que afecte más a un hombre que eso, a un hombre de Dios. Lucas 22:44 dice, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjense que David, esa agonía, la utiliza para clamar a Dios. Esa desesperación, hay personas que cuando están en agonía, en desesperación, en sufrimiento, utilizan esa energía negativa para más energía negativa. Pero en este caso, David utiliza ese sufrimiento, ese dolor, esa agonía para clamar a Dios, para que su oración tuviese más intensidad, más cabaná. Lo mismo pasa con Yeshua, en esa angustia que Yeshua tenía. ¿Qué hizo? Se fue a otro sitio, no fue a donde el Padre a clamar, a orar. Ahora mismo David estaba como en esa especie de Getsemaní. David estaba en una especie de Getsemaní, en ese sufrimiento, en esa molienda de las olivas para sacar aceite. Ahora mismo en ese sufrimiento, David estaba sacando aceite para encender la lámpara. Y eso es lo que nosotros debemos hacer porque de una u otra manera, todos nosotros vamos, pasaremos por ese tipo de Getsemaní. Verso 6 dice, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente oiría lejos, moraría en el desierto, Selah. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Fíjense que David lo que quería era desaparecer del mapa. Dice, ¿quién me diese alas como de paloma? David lo que quería era montarse en un avión, en un helicóptero, que Dios le pusiera alas y desaparecer, irte por ahí, lejos de todo el mundo. Eso era lo que David quería. Fíjense el nivel de desesperación. Yeshua dijo en Mateo 26, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hay un, ¿Ustedes creen que Yeshua no quería salir huyendo? Él lo dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Es que hay sufrimientos, amados hermanos, que tú no sabes cómo que tú lo vas a afrontar. Y lo único que se te ocurre, lo único que se te mete en la cabeza y en el corazón es huir, salir corriendo. Le pasó a David, le pasó a Yeshua. Lo único que Yeshua dijo, pero no sea como yo quiero. ¿Qué era lo que quería Yeshua? Salir huyendo. Pero Yeshua dijo, sino como tú.
la traición, el dolor, el sufrimiento. Miren, no hay una cosa tan fuerte como esa. Y más cuando se trata de personas que son tan cerca a ti. Versos 9 y 11 dice, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche las rodean sobre sus muros, e inequidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Fíjense que aquí David, él sabía cómo tratar con los enemigos de Dios. Coger la espada, coger una piedra, coger una onda y darle, irle encima. Pero y entonces la gente que son cerca a ti, ¿qué tú vas a hacer con esa gente? Gente que te enseñaban Biblia, ¿qué tú vas a hacer con ellos? Gente que adoraban junto contigo en el tabernáculo, ¿qué tú vas a hacer con ellos? David no sabía. David lo único que hizo fue ahora en este momento, se lo entregó a Dios. ¿Y qué dijo, Señor? Mira, confúndelo. ¿Qué pasó cuando Absalón, hubo un momento donde David estaba tan indefenso que Agitofel le dijo a Absalón, ya, mira, vete allí, acábalo. Pero Dios puso a Usai Arquita y le dio un consejo contrario. El consejo real era el de Agitofel. El consejo falso era el de Usai. Si Absalón se hubiese llevado de Agitofel, David hubiese estado muerto hace rato. Pero Dios confundió el consejo. Y cuando Agitofel vio que Absalón no lo escuchó, sino que escuchó a Usai, ¿qué hizo? Dijo, ya, si esto pasó ahora, si Absalón no me hizo caso ahora, mucho, no, mucho menos lo va a hacer después. ¿Qué hizo? Fue y se ahorcó. Agitofel fue y se ahorcó. Cayó en su propia maldad, en su propio consejo. Cayó en un hoyo, pero David, fíjense lo que hizo. David no tomó venganza por sus propias manos. David se lo entregó a Dios, porque imagínense qué yo puedo hacer con un hombre que fue casi como mi papá. Un hombre que estuvo ahí conmigo, que sabe todo lo más íntimo mío, hasta todo lo más profundo de mí. ¿Qué puedo yo hacer con una persona así? Entrégaselo a Dios. Hay otras ocasiones donde tú sí sabes, porque son gente que son lejos de ti y que son enemigos de Dios. Tú sabes cómo tú lo vas a tratar a ellos. Pero y a esta gente que están ahí al lado tuyo, tú no sabes. Sin embargo, Dios escuchó la oración de David y confundió los consejos. Y eso provocó que el ego y la estrategia de Agitofel cayera. Génesis 11:7 dice, descendamos y confundamos allí su lengua. Cuando tú pides confusión de lengua sobre tus enemigos, tú estás pidiendo juicio divino sobre los rebeldes. ¿Qué hizo Judas? Judas tenía una actitud muy parecida a la de Agitofel. Judas era muy cercano a Yeshua. Sabía lo más íntimo de Yeshua. Estudiaba con Yeshua. Iban a la sinagoga, iban al templo juntos. Tenía uno de los ministerios más fuertes dentro del ministerio de Yeshua, que era ministrar finanzas. ¿Qué pasó con Judas? Judas fue el que vendió al maestro. Judas fue el que asesoró a los enemigos del maestro y le dijo, vayan allá que él está allí. Lo mismo que estaba haciendo Agitofel. Pero después la culpa, cuando vio que no le salió, la culpa cayó y se fue y se ahorcó como hizo Agitofel. Agitofel en español. Hubo una confusión. El que hace maldad, Dios le trae confusión, amados hermanos. Todo el que está operando en maldad, Dios le trae confusión. Eso es inevitable. Verso 12 al 14, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos
y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ahí David está claro, ahí está diciéndolo claramente. ¿Qué voy a hacer contigo? Una persona que es como si fuera mi papá. Como dice Salmo 41, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañar. Judas traiciona al maestro. Con un beso lo entrega. En el Talmud, en el Tratado Sotá 9b dice, la traición de un discípulo contra su maestro es peor que la guerra. Se aplica eso a Judas. Eso es peor que la guerra. Verso 15. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos, en medio de ellos. David se lo entregó a Dios para que Dios le imparta juicio divino, como le pasó a Judas. Judas se ahorcó él mismo. A Judas no lo mató nadie, él mismo fue y se ahorcó. ¿Por qué? Porque la traición, amados hermanos, la traición, miren, cuando una persona traiciona a otra, la energía negativa que se genera es tan fuerte, tan fuerte, que cuando cae el juicio sobre esa persona, esas personas normalmente terminan ellos mismos tirándose en el hoyo. No es que viene una flecha, no es que viene un carro, no es que le cae un misil, no, ellos mismos van y se, se practican justicia. Usted tiene que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos, hacemos, los sentimientos que se generan en nuestros corazones. Verso 16 al 19. En cuanto a mí, a Dios clamaré y el Eterno me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Él les redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará. El que permanece desde la antigüedad, Selah, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Ya aquí ahora viene el periodo de donde David dice, estaba en desesperación y angustia y dolor, etcétera. Y ya ahora David, después cuando está en este periodo de oración, dice, no, eso es tuyo, Dios. Yo no sabía qué hacer, pero tú eres el único que sabe qué va a hacer con eso. Ahora David ya no está en modo desesperación, sino que está en modo confianza. Porque ya a Agitofel le están pasando juicio. A todos los enemigos de David le están pasando juicio. ¿Por qué? Porque David entrega su carga. Ya David entrega su confianza en Dios. Entrega todo en manos de Dios. Es la única solución. Hay momentos donde nosotros no sabemos qué hacer humanamente hablando, por más cálculos que nosotros hagamos, todos esos cálculos nos dan mal. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer cuando todos los cálculos tuyos te dan mal, etcétera, etcétera? Y ya tú no, entrégaselo a Dios mío. Eso es lo que David está haciendo ahora mismo. Verso 20. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca eran más blandos que mantequilla, pero guerra había en su corazón. Suaves eran sus palabras más que el aceite, mas ellas eran espadas desnudas. Ahora David se da cuenta de que Agitofel, todo lo que decía Agitofel era hipocresía, era maldad. Fíjense que decía que los dichos de su boca eran más blandos que mantequilla, pero en su corazón había guerra. Dice, eran suaves palabras más que el aceite, mas ellas eran espadas agudas, desnudas. Ahora David entiende que Agitofel no era su amigo. Ahora David entiende y se cuestiona, pero ven acá, entonces todas esas enseñanzas que yo recibía de este hombre, ¿eran buenas o eran malas? Ahora viene un cuestionamiento, porque Agitofel en cierto sentido fue maestro de David. Todos esos consejos que le dio, ahora viene como esa encrucijada de David, entonces David comienza a reflexionar. Entonces,
¿cómo que este hombre que antes me aconsejaba que esto y que lo otro, y ahora viene y está aconsejando a mi hijo que me caiga atrás para que me mate? ¿Qué era lo que había? Maldad era lo único que había. Esa es la conclusión de David. Lo que hay en el corazón de este hombre es maldad. No había sinceridad, no era un amor genuino, él no me amaba. Él no me amaba, es lo que estaba detrás del poder. Eso era lo que estaba Agitofel, detrás del poder. En esa frase, en esos versos del 20 al 21, es como dijo Yeshua, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Falsedad envuelta de dulzura. Muchas personas que nos rodean son tan dulces con nosotros, pero esa dulzura, en el núcleo lo que hay es falsedad y mentira y traición. Esto se da en todo nuestro entorno. Uno tiene que tener cuidado, amados hermanos, con que uno comparte secretos. A quién uno le habla de tus intimidades. A quién tú pides consejo. Fíjense que Agitofel era del círculo de David. No crea que porque cuando tú vas a una congregación, a una iglesia, todos los que están ahí son gente en la que tú puedas confiar. Eso es mentira. Miren lo que le pasó a Yeshua. Uno de los 12 era un diablo. Verso 22 al 23. Ahora dice David, echa sobre el Eterno tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. ¿Qué te quiere dejar dicho eso? Sí, que el justo en muchas ocasiones se va a caer, pero no para siempre. Después dice el verso 23, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días, mas yo en ti confiaré. Ahora viene David, deposita todo en Dios. Y David se da cuenta y hace un análisis. Bueno, Doeg se murió a los 30 y pico. Y ahora David hace otro análisis y dice, pero Agitofel a los 30 y pico. Porque eran hombres sanguinarios, eran hombres engañadores, eran hombres aduladores. No había verdad en sus corazones. Entonces ahora David dice, en el Eterno voy a poner todas mis cargas, todo Dios me va a sustentar en todo, en todo. Al principio David no tenía solución cuando se le estaba cayendo el mundo, pero ahora David está viendo que Dios está trabajando y que David no ha tenido que hacer nada por su propia mano. ¿Por qué? Porque no tenía en ese momento ningún recurso, ni emocional en el corazón, ni de armas. Oye, era contra tu hijo y contra tu amigo íntimo. ¿Qué arma tú puedes tener en contra de tu hijo y en contra de un amigo íntimo? Ninguna. Clamar a Dios, esa es tu arma. Mateo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros, de ustedes. Dios tiene cuidado de nosotros, amados hermanos. No importa lo que tú estés atravesando, lo que estés viviendo, lo que esté pasando en tu vida, que ya tú no le veas solución, que tú no tengas los recursos. El mayor recurso que tú tienes es abrir tu boca y derramar tu llanto delante de Dios. Ese es el mayor recurso que tú tienes. Cuando tú le entregas todo a Dios y que sea Dios que obre, que sea Dios que actúe en tu vida, que sea Dios que actúe en mi vida, en la de todos nosotros. Ten paz, amado hermano, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Yeshua HaMashiach de Nazaret, infunda salvación en tu vida, paz en tu vida y en toda tu familia y en todo tu entorno, y que todos tus caminos en Dios sean prosperados. Así que tengan paz, amados hermanos, shalom a todos, bendiciones.